Amigos, bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en la presente ocasión voy a comentar con ustedes un tema vinculado a la aplicación de la norma internacional de contabilidad número 20. Como recordaremos nosotros, la NIC número 20 nos brinda las pautas para realizar el tratamiento de la contabilización de las subvenciones otorgadas por el gobierno. En el presente video vamos a analizar el tema desde la perspectiva de los dos métodos para efectos de la contabilización de las subvenciones del gobierno. En este caso vamos a hablar del método del capital y el método de la renta. Ambos métodos son descritos en la NIC número 20 y es importante reconocer que aun que aplique uno u otro, el efecto que nosotros tenemos sobre los estados financieros siempre va a ser el mismo. Veamos entonces nosotros este interesante tema. En primer lugar, nosotros debemos de reconocer en resultados y también no debemos de reconocer en resultados el efecto de las subvenciones. Suena muy contradictorio, en efecto. Depende del camino que tú elijas. Veamos qué nos dice la NIC número 20. Las subvenciones del gobierno se reconocerán en resultados sobre una base sistemática a lo largo de los periodos en los que la entidad reconozca como gasto los costos relacionados a la subvención que pretende compensar. Existen diferentes posibilidades dentro del tema de las subvenciones. Subvenciones que pueden estar asociadas a la entrega del dinero, pero que pueden estar asociados a su vez a el cumplimiento de ciertas condiciones. Ese es un tema bastante particular. Nadie a tu empresa le va a entregar el dinero así libremente. Si tienes que recibir dinero por parte del Estado, seguramente es porque hay un marco regulatorio y algunas obligaciones que nosotros, en definitiva, tenemos que cumplir. Es por ello que nosotros vamos a ver la posibilidad de que esta subvención afecte como un ingreso, pero el reconocimiento del ingreso solamente va a estar contemplado en la aplicación de un método, que es el método de la renta. En el otro método es el método del capital, es aquel en el cual nosotros no vamos a considerar el efecto de la subvención dentro de los resultados. Si tú te pones a pensar, el Estado me está dando algo, es obvio el efecto en resultados, ¿no es cierto? Tú dices, si estoy recibiendo algo, pues debe ser un ingreso, en efecto. El problema del ingreso es que nosotros no necesariamente vamos a tener que identificarlo en un solo periodo. Cuando nosotros nos encontramos con subvenciones, por lo general, en algunos casos vamos a ver que están relacionados a elementos de propiedad, planta y equipo, como es el caso práctico que vamos a ver. El reconocimiento de la subvención, si es que nosotros optamos por este método que se llama el método de la renta, va a darse a lo largo de varios ejercicios. Es decir, conforme el costo de ese activo va a ir afectando a resultados por medio del consumo, por medio de la depreciación, a la par nosotros vamos a ir reconociendo el ingreso respectivamente. Es en este caso en el cual nosotros vamos a considerar el uso de una cuenta contable que nos trabaje el tema del devengamiento de los ingresos asociados al subsidio, a la par del devengamiento de los gastos asociados a un activo. Es un caso, nada más, porque existen otras posibilidades. Vamos a irlo comentando en videos futuros. Como decíamos, hay dos métodos que nos plantea la NIC. Observemos cuál es la característica básica de cada uno de ellos. En el caso del método de capital, tal como ustedes pueden observar aquí, en el que las subvenciones se reconocerán fuera del resultado del periodo.
Es decir, esas subvenciones nosotros no las vamos a afectar en los resultados, no va a estar reconocido en ningún momento. Y el otro es el método de la renta, es aquel que reconoce las subvenciones en el resultado, puede ser en uno o en más periodos. En el caso práctico que vamos a ver que es una subvención condicionada a la adquisición de ciertos equipos para determinado sector, entonces ahí nos encontraremos que el ingreso se va a afectar en varios periodos. Pero sin embargo, la misma NIC nos tiene que señalar las dos posiciones que existen acerca de estos dos métodos. Es importante recordar que esto es un rezago de la perspectiva que se tenía anteriormente cuando nosotros hablábamos de normas internacionales de contabilidad, incluso cuando no había en las NIC, en las cuales nosotros afirmábamos que la norma, al ser internacional, nos brindaba dos posibilidades y de ahí que la empresa podía optar por una u otra. Incluso, como decíamos antes, teníamos un tratamiento preferencial, uno alternativo, uno etc, etc. Cosa que con la evolución del marco normativo contable y como se van dando las normas internacionales de información financiera han sido eliminados. Pero sin embargo, todavía acá queda la posibilidad de tratar de dos maneras una misma transacción. Por ello, es importante que la NIC nos señale cuáles son las posiciones a favor y cuáles son las posiciones en contra con respecto a este interesante tema. Veamos. Aquellos que defienden el método de capital. ¿Cuál es el método de capital? Aquel en el cual la subvención no va a afectar resultados. Veamos qué nos dice. Las subvenciones del gobierno son un recurso financiero y deben tratarse como tales en el estado de situación financiera, en vez de reconocerse en el resultado del periodo para compensar las partidas de gasto por lo que financian. Puesto que no se espera su devolución, estas subvenciones deben reconocerse fuera del resultado del periodo, ¿no? Las subvenciones son un recurso y como todo recurso nos asocia probablemente al concepto de activo, nos dicen debe estar en el estado de situación financiera y no en el estado de resultados, no en el estado de resultados. Entonces, por lo general una subvención no va a ser sujeta de devolución. Yo te doy dinero y ese dinero tú lo inviertes en algo con la finalidad de que ese sector en particular tenga algún beneficio futuro, es decir, que lógicamente tenga una suerte de apoyo temporal para efectos de que pueda ser competitivo. Entonces, al asociar ese término, obviamente el recurso financiero que hace ahí, ¿ves? ¿No? Y como no se devuelve, entonces no tiene que afectar por nada los resultados, no tiene por qué. Otro, esta es bastante interesante. Resulta inapropiado, se nos dice, reconocer las subvenciones del gobierno en el resultado del periodo, puesto que no han sido generadas por la entidad. Este es otro tema bastante interesante. No han sido generadas por la entidad. Y probablemente voy a hacer una analogía, el término no solo generado por la entidad, sino el término acerca de que si es producto de la gestión y no es producto de la gestión, que ha generado que algunas partidas no afecten el listado de resultados tradicional como lo conocíamos. Y es por ello, por ejemplo, dentro de las modificaciones que han habido desde la perspectiva de la norma internacional de contabilidad número 1 hace tiempo ya, que se separan los resultados en función a aquellos que afectan el estado de resultado propiamente del ejercicio y algo que llamamos otros resultados integrales u ORI. Fíjense que son resultados, pero sin embargo están fuera de los ingresos y gastos normales que tenemos nosotros. Entonces, eso nos dice, bueno, si decimos que el ORI no es producto de la gestión del negocio y lo que está arriba, que es los ingresos y gastos, sí lo es, entonces con mayor razón nosotros afirmaríamos que las subvenciones del gobierno no son generadas por la entidad, sino más bien probablemente sean consecuencia de una norma legal específica que afecta a un determinado sector dentro de la actividad económica de un país. Y entonces por ahí nosotros afirmamos, pues, efectivamente la subvención no ha sido generada por la entidad. Entonces yo no voy a decir que es un ingreso ordinario y tampoco ingreso extraordinario. Recordemos que esa partida de ingresos extraordinarios, ya concepto extraordinario y que acá en Perú llamamos algo excepcional, ha desaparecido totalmente del estado de resultados, sino que nos dice representan un incentivo suministrado por el gobierno sin que tenga relación con costo alguno, ¿no? Esas son dos de las propuestas que sustentan hasta cierto punto, defienden este método de capital, como podemos ver acá. Sin embargo, en este caso,
Los siguientes son argumentos en defensa de este famoso método de la renta. Veamos cuáles son. Primero, puesto que las subvenciones del gobierno se reciben de una fuente distinta a los accionistas, no deben reconocerse directamente en el patrimonio, sino que deben reconocerse en los resultados durante los periodos adecuados. Esta es otra posición totalmente opuesta a la que hemos visto hace un momento, ¿no? Nos dice acá, ojo, pero la subvención no proviene del accionista, porque si proviene del accionista nosotros lo reconocemos en patrimonio neto, ¿no? Pero acá no. Entonces dice, como está fuente distinta del accionista, debe afectar los resultados del periodo, según los que definen esta posición. Esto es obvio también. Las subvenciones del gobierno rara vez son gratuitas. La entidad las obtiene para cumplir ciertas condiciones y someterse a determinadas obligaciones. Está bien, te subvenciono, te voy a otorgar un dinero para que tú compres determinados equipos, pero fíjate que esos equipos tienen que ser de uso exclusivo para determinada actividad. Siempre está condicionada y genera algunas obligaciones que si yo no cumplo, entonces queda en nada. Por lo tanto, debe reconocerse a lo largo de los periodos en lo que la entidad reconozca como gasto los costos relacionados que la subvención pretende compensar. En este caso, como habíamos visto nosotros, el tema del activo fijo, que va a afectar ese costo a lo largo de varios ejercicios. Por lo tanto, la subvención, de acuerdo a esa correlación, también va a tener que devengarse a lo largo de esos periodos, que es importante tener en cuenta. Otra, puesto que el impuesto a las ganancias o el impuesto a la renta, como lo llamamos acá en Perú, y otros tributos son gastos, resulta lógico tratar a las subvenciones del gobierno, que son una extensión de las políticas fiscales, en el resultado del Perú, ¿no? Si lo del Estado, que es el impuesto a las ganancias y otros tributos que son gastos, que acá en el Perú nosotros lo manejamos con la cuenta 64, afecta a resultados, ¿por qué no las subvenciones, que es un tema del gobierno? Dos posiciones interesantes a tener en cuenta, tanto desde las dos perspectivas. Vamos a revisar a continuación nuestro caso práctico. Veamos los siguientes datos. Una empresa recibe una subvención de 10.000 unidades monetarias para cubrir la compra de un equipo que se utiliza en labores agrícolas. El valor de compra de dicho bien asciende a 50.000 unidades monetarias. Se determina que el equipo tendrá una vida útil de 5 años aplicando el método de depreciación de la línea recta. Realice la contabilización bajo las dos opciones, tanto el método de la renta como el método de capital. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos que tener en cuenta? Definitivamente estoy recibiendo una subvención, que son los 10.000. Yo debería adquirir a 50.000, pero subvencionado el efecto neto va a ser 40.000. El problema es, ¿esta subvención debe o no afectar los ingresos? Si es que afectara los ingresos, entonces nosotros no podemos, si que afectara los ingresos, no lo podemos reconocer de golpe. ¿Por qué no lo podemos reconocer de golpe? Porque está asociado a un activo. Y este activo va a afectar a resultados con la depreciación de acuerdo a su vida útil durante 5 años. Entonces, si el activo va a afectar durante 5 años y se va a reconocer el gasto a lo largo de este periodo bajo un patrón que está establecido a través de la depreciación, pues es lógico pensar que ese mismo patrón también debe utilizarse para reconocer los ingresos por esta subvención. Pero esto que les estoy comentando es solamente un método. ¿Cuál es ese método? El método de la renta. Y en el método de capital nos olvidamos de esa situación. Bien, para poderlo aclarar de mejor manera, vamos a revisar entonces los dos métodos. ¿Qué es lo que va a pasar? En el primer método, que es el método de capital. En primer lugar, vamos a determinar el costo del bien, es decir, el valor en libras del bien. El valor de la compra es 50.000, la subvención es por 10.000. Entonces, el costo de adquisición de ese activo va a ser 40.000 unidades monetarias. Y es este importe el que va a afectar al estado de situación financiera. Es ese importe, los 40.000. ¿Ya? 2. Por lo tanto, la depreciación que yo voy a determinar en cada ejercicio va a ser de la siguiente manera. 40.000 por el 20% por 5 años, 20% nos da los 8.000. Entonces, a ver, bajo este método contabilizo el tema de la subvención. No aparece para nada la subvención. No aparece la subvención. De hecho, el costo del activo está reconocido menos la subvención respectiva. Presten atención. Efecto financiero, 40.000.
en el activo. Efecto en resultados, 8.000. ¿Ya? Veamos qué pasa con el otro método, el método de la renta. A continuación, el segundo método. ¿Cómo funciona este segundo método? La determinación del costo del bien, el valor en libros, como nosotros podemos ver aquí, el costo va a ser de 50.000. Es decir, yo no voy a reconocer para nada el tema de la subvención dentro del costo de este bien. La determinación de la depreciación, ¿cómo estamos viendo nosotros aquí? 50.000 ya va a ser más bien los 50.000 por 20%. Por lo tanto, yo voy a afectar a resultados como gasto 10.000 soles. Bueno, en este caso unidades monetarias, perdón. Lo que va a diferenciar entre el método anterior y este método es la determinación del ingreso por la subvención. ¿Cuál es la diferencia? Que yo tengo los 10.000 por 20%, observen, aplicamos el mismo parámetro, el mismo patrón. El mismo patrón que yo tengo para reconocer cómo este costo de este activo va a afectar resultados, ese mismo patrón también yo lo aplico para reconocer el tema del ingreso de la subvención. En este caso la subvención, esos 10.000 por el 20%. Pero la diferencia es obvia. Yo tengo gasto por 10.000 y esto va a ser ingreso. No se olviden que el efecto de una subvención, si vamos a reconocer los resultados, es un ingreso. Tengo un ingreso por 2.000. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente: ¿cómo vamos a afectar los resultados y comparar con el anterior cuadro? Veamos en primer lugar el estado de ganancias y pérdidas. Yo tengo un gasto por 10.000 y tengo un ingreso por 2.000. ¿Cuál es el efecto neto? El efecto neto va a ser 10.000 menos 2.000, 8.000, y va a ser en negativo. En el método anterior, nosotros veamos cuánto habíamos reconocido en resultados. En resultados habíamos reconocido 8.000. Entonces, por lo tanto, en resultados estamos en lo mismo. Solo que aquí es la depreciación. Y en el método siguiente, vamos a ver que es 8.000 también. 10.000 menos 10.000 y 2.000 de ingreso me da 8.000. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa en el estado de situación financiera? No se olviden que en el método anterior, ¿por cuánto habíamos reconocido en el balance? 40.000. La subvención no afecta a eso. Pero ustedes me dicen, pero ¿y acá cómo está la situación? ¿Cómo voy a reconocer este tema? Tengo los 50.000 menos la depreciación 10.000, tengo los 40.000, ¿cierto? Pero al otro lado también tengo la subvención. ¿Y la subvención por cuánto fue? La subvención fue por 10.000. Y eso lo voy a reconocer como ingreso diferido. Pero ese ingreso diferido de 10.000 tiene que restarse, porque yo ya estoy devengando ¿cuánto? 2.000. ¿Cuánto me va a quedar? 8.000. Entonces vamos a ver que el estado de situación financiera también va a tener que guardar relación en ambos métodos. Solo que hay que considerar el análisis respectivo con relación a que en el método de la renta voy a tener un ingreso diferido y en el método del capital no va a haber ingreso diferido, pero vamos a llegar al mismo nivel. Fíjense, si no, para poder cotejar eso de mejor manera, revisemos las cifras. ¿Cuánto yo tengo acá? Yo tengo en el método de capital 50.000, 10.000, tengo 40.000. 40.000 que tengo en activos, perdón, 40.000 menos los 8.000. Sí, los 8.000 es la depreciación. Entonces, ¿cuánto me está quedando? 32.000. ¿Cómo afectaría el estado de situación financiera el valor neto del activo? 32.000. ¿Y cómo estamos bajo el siguiente método? El método de la renta. Veamos acá. 50.000 menos 10.000, tengo 40.000. Acá tengo 40.000. Perfecto. ¿Cómo está en el ingreso diferido? En el ingreso diferido, ¿cuánto es el total de la subvención? 10.000. Pero ¿cuánto estoy ya devengando el ingreso? 2.000. ¿Cuánto me queda? 10.000 menos 2.000 que devengué, 8.000. Tengo 8.000 de este lado. Y acá tengo 40.000. ¿Cuánto es la diferencia? 8.000 menos 40.000, 32.000. Por lo tanto, también tengo la misma situación financiera.
Entonces aplique el método 1 o el método 2, en los estados financieros el efecto es el mismo, no hay ninguna diferencia. Entonces pueden optar cualquiera de los dos métodos si es que ustedes van a trabajar este tema de subvenciones en su contabilidad. Muy bien amigos, espero que el presente video haya sido de utilidad para todos ustedes y los invito a visitarnos en www.perugestión.org. Si desean pueden suscribirse a nuestro canal de videos. En la descripción del presente material van a encontrar ustedes el link correspondiente. Muchas gracias por su atención.